Buenas tardes. A continuación presentaremos el parte médico relacionado al COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, doctor. Gracias, Químico. A partir de los días lunes 13 y martes 14 de diciembre, se aplicará de manera simultánea la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus a adolescentes de 15 a 17 años de edad y el refuerzo a los adultos mayores de 38 municipios de Yucatán. Para continuar con este proceso, el día de ayer arribó a la entidad un nuevo lote con 158.930 vacunas, de las cuales 125.000 son de la farmacéutica AstraZeneca y corresponden a las dosis de refuerzo para adultos mayores, y los 33.930 restantes son de la farmacéutica Pfizer y serán aplicadas en adolescentes de 15 a 17 años de municipios que se darán a conocer en los próximos días. Este es el parte médico de este domingo 12 de diciembre. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 34 pacientes en hospitales públicos, 70.824 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 91% del total de contagios registrados, que es de 77.515. Hoy se detectaron 9 nuevos contagios de coronavirus, 9 en Mérida. De los 77.515 casos positivos, 610 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 47.369 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 12.231, en la zona oriente 11.689, en la zona centro 4.615, en la zona sur 7.318 y en la zona poniente 11.516. Lamentablemente, en este parte médico informamos de un fallecimiento. Una mujer de 47 años de edad. Entre sus principales enfermedades se encuentran asma, hipertensión y obesidad. Residía en Tecash. En total, son 6.465 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 192 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 34 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, Químico. Gracias, doctor. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.